Esta noche, en Enlace México, el secretario de Economía Marcelo Ebrard adelanta que el gobierno mexicano presentará una postura clara en la revisión del Tratado de Libre Comercio para mantenerlo vigente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne de urgencia para abordar la situación en Oriente Próximo en medio de las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos. Y es una joya arquitectónica abierta al público en general que lo sumergirá en la historia a lo largo de los siglos. El exconvento franciscano de Atlisco. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México desde Puebla de Zaragoza. Para todos ustedes que residen en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante en aquella nación. Y por supuesto se enlazan a través de Mexicanal. Y para todos ustedes que a través de nuestras distintas plataformas se enlazan y nos permiten entrar en sus hogares. Gracias por el favor de su preferencia. Aparecen en sus pantallas nuestras redes sociales. Como siempre les decimos, utilice la que sea de su preferencia. Visite nuestro portal enlacemexico.tv y también ahí tienen nuestro número de WhatsApp por si necesitan algún tipo de información o quieren enviarnos también algún tipo de información. Utilice esta vía, por favor. Vamos a dar inicio y nos vamos, como ya es costumbre, con la información generada en nuestro México. Aquí hay algo de lo más importante durante esta jornada. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, adelantó que el gobierno mexicano presentará una postura clara en la revisión del TEMEC, con el objetivo de mantener el acuerdo vigente, fortalecer sus mecanismos de solución de controversias y garantizar reciprocidad en áreas clave como el laboral. Subrayó que existe un consenso nacional en favor de preservar el tratado, dado su impacto estratégico en la economía regional. El punto de partida es ese tratado, que para los dos países y para Canadá significa cuántos empleos dependen de cuántas empresas. México es el cliente número 1 de Estados Unidos y el segundo es Canadá. Nadie le compra más. México le compra más a Estados Unidos que China, Japón o Alemania, dijo el funcionario. Este jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció una inversión millonaria por parte de una empresa internacional de procesamiento de pollo. De acuerdo a lo dado a conocer, Pilgrim's Pride, empresa de origen estadounidense, invertirá $1,300 millones en México para expandir su producción, fortalecer la seguridad alimentaria del país y reducir la dependencia de las importaciones. Aunado al anterior, el funcionario federal mencionó que al término de la inversión, México va a dejar de importar 35% del total de las importaciones de pollo. Además, a través de esta inyección de capital se crearán más de 4,000 empleos directos. Ante las crecientes expresiones del Papa León XIV de su deseo de visitar México, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez a buscar al nuncio apostólico Joseph Spiteri para sondear sobre las fechas en que se podría concretar esta visita. México tiene un estado laico, dijo la mandataria, pero eso no significa que no se reconozca que la gran mayoría del pueblo mexicano es católico. La mandataria consideró interesante que se concrete la visita a México, ya que León XIV es un papa que ha expresado sus posturas a favor de la pacificación del mundo y sobre la problemática de la migración. Señaló que se espera que la visita pueda darse en este mismo año, pero aún no existe un comunicado oficial. La delegación de la Unión Europea en México y las embajadas de Suiza y Noruega consideraron que el asesinato del periodista especializado en Nota Roja Carlos Castro tiene un vínculo directo con la labor profesional del comunicador. En un pronunciamiento, las delegaciones diplomáticas condenaron el crimen ocurrido el jueves 8 de enero en el municipio de Poza Rica, Veracruz. La muerte del señor Castro muestra el grado de violencia e intimidación que periodistas y personas defensoras de derechos humanos enfrentan en algunos contextos en México y que constituye una amenaza para los derechos humanos. Destacaron el compromiso expresado por el gobierno federal para esclarecer los hechos y alentaron a las autoridades competentes a continuar las investigaciones y las acciones de protección. La información nacional de cada día. Como todos los jueves, nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Fernando, bienvenido, adelante.
Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Continúa la violencia por parte de los agentes de ICE en Minnesota. ¿Qué pasó? Hace una semana, la ciudadana Nicole Good fue asesinada, ciudadana norteamericana, a manos de un agente de ICE. El día de ayer, un ciudadano inmigrante venezolano que trataba de huir de agentes de ICE chocó el carro en el que iba y los agentes de ICE le dispararon a las piernas. Esto encendió nuevamente las protestas allá en Minneapolis. El día de ayer, la secretaria Kristi Noem fue preguntada en la Casa Blanca que qué pasaba en Minnesota, que si había violencia, que se iban a invocar la ley de insurrección. Pues bien, esta mañana el presidente Trump dijo lo siguiente: si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la ley de insurrección como muchos presidentes han hecho antes que yo y pondré fin rápidamente a la farsa que están teniendo lugar en ese otrora gran estado. Esto lo dijo Trump. Bueno, está tratando de decir que va a invocar una ley de 1807 y esta le daría la autoridad para desplegar tropas para sofocar las persistentes protestas que hay en diferentes estados de los Estados Unidos contra los agentes de ICE por la manera en la que están haciendo su trabajo. Esto lo dice el presidente Trump. Tengamos en cuenta sus palabras. En muchas partes de los Estados Unidos hay muchas protestas en contra de los agentes de ICE por la manera tan violenta en la que están deteniendo a personas indocumentadas y en algunos casos hiriendo o asesinando a ciudadanos, en este caso hasta norteamericanos. Estamos viendo que la situación escala, porque ahora también los gobernadores y los alcaldes están pidiéndole a los tribunales que intercedan y que decidan que las tropas no pueden estar en las ciudades, especialmente que estamos en tiempos de paz. Mientras tanto, veremos cómo escala esto, porque la situación sí es preocupante después de que el presidente Trump el día de ayer dijo que cortará fondos federales a todos los estados y las ciudades llamadas santuario. La cosa se pone muy difícil. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Cuídese mucho, por favor. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Fernando, por ese reporte desde la Gran Manzana. Saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Nos vamos a ir a la pausa y antes de ello, revisemos la paridad. Veamos cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 7 centavos y a la venta en 18 pesos con 7 centavos. Así cerró la cotización en esta jornada financiera. Mildred Riojano, Francisco Castellanos y Soledad Sea Sarmiento, gracias por visitar nuestra página de Facebook, por dejarnos sus comentarios, por participar y compartir. Vamos a la pausa, continuamos. Enseguida, Alemania, Francia, Noruega y Suecia enviarán tropas a Groenlandia. Además, este enclave histórico ofrece una experiencia única de paz y contemplación. Visitaremos el hermoso exconvento franciscano en Atlisco. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México y, si le parece bien, revisamos hechos y personajes que destacaron en la historia en una fecha como hoy. Un día como hoy, pero de 1881, en el marco de la Guerra del Pacífico, tiene lugar la Batalla de Miraflores entre las fuerzas del Ejército de Chile y el Ejército del Perú. En 1929, nace en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Martin Luther King, activista e inmejorable orador. Hoy, en México, es Día del Compositor. Las efemérides de cada día. Y nos vamos ahora a otros temas. Como cada día, vamos a revisar la información del panorama internacional. Está listo nuestro recuento. Se lo presentamos.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió este jueves de urgencia para abordar la situación en Oriente Próximo, en medio de las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos y de una oleada de protestas contra las autoridades iraníes, que según activistas se han saldado con miles de muertos y decenas de miles de detenidos. La reunión se produce a petición de Estados Unidos, mientras la atención global se centra en la presión de las movilizaciones en Irán. La campaña de represión contra las movilizaciones ha causado al menos 3.428 fallecidos, de acuerdo con la agencia de noticias de activistas de derechos humanos, con sede en Estados Unidos, que advirtió que podrían aumentar. Esta cifra supera a la de cualquier otra ronda previa de protestas o disturbios en Irán en décadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el miércoles una serie de declaraciones en las que no aclaró qué acciones llevará a cabo o si habrá alguna contra Irán. Francia, Suecia, Alemania y Noruega anunciaron el miércoles que desplegarán personal militar en Groenlandia para una misión de reconocimiento que, según una fuente del Ministerio de Defensa francés, se inscribe en el marco del ejercicio danés Arctic Endurance. El ministro alemán de Defensa Boris Pistorius argumentó este paso con cautela, apuntando a Rusia y China y aludiendo a la cooperación dentro de la OTAN y especialmente con Estados Unidos. Rusia y China utilizan cada vez más el Ártico con fines militares, poniendo así en peligro la libertad de transporte, comunicación y comercio. La OTAN no lo permitirá y seguirá defendiendo el orden internacional basado en normas. En los últimos días, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica. Estados Unidos anunció el inicio de la siguiente fase de un plan de alto el fuego en Gaza que implica el desarme de Hamas, la reconstrucción del territorio devastado por la guerra y el establecimiento del grupo de expertos palestinos que administrarán los asuntos cotidianos en Gaza bajo supervisión estadounidense. Los mediadores del acuerdo de alto el fuego, Egipto, Turquía y Qatar, acogieron con satisfacción la creación del comité y afirmaron que estaría dirigido por Ali Saad, ex viceministro de la Autoridad Palestina. Aunque el anuncio del miércoles supone un paso adelante clave, el nuevo gobierno de Gaza y el alto el fuego se enfrentan a enormes desafíos, como el despliegue de una fuerza de seguridad internacional que supervise el acuerdo y el difícil proceso de desarme de Hamas. 4 miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional regresaron a la Tierra a primera hora del jueves tras un problema médico que adelantó el final de su misión. Una cápsula Dragon SpaceX amerizó en el Océano Pacífico frente a la costa de California a las 8:41, según mostraron imágenes de la NASA. La NASA aseguró que el regreso estaba previsto y no fue una emergencia. La agencia evitó dar detalles y señaló que el tripulante afectado se encontraba bien. El equipo había pasado unos 5 meses en órbita y realizó cientos de horas de investigación. Los responsables señalaron que traer a la tripulación a casa permitiría realizar reconocimientos médicos completos en tierra y descartaron la preparación de la estación para afrontar imprevistos. La información internacional, información que pensamos usted debe conocer. Y nos vamos ahora a otros temas. Queremos llevarlo a un lugar verdaderamente espectacular, muy cerca de aquí, es el municipio de Atlisco. Se trata de una joya arquitectónica, está abierta a todo el público en general, que definitivamente cuando vayan a visitarla, las va a sumergir en siglos de historia. Rodeada de la majestuosidad del Cerro de San Miguel, el Mirador de Cristal y rodeado de cactáceas, que son pues estas plantas típicas de toda esta región. Vamos a llevarlos al ex convento de Atlisco. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Este majestuoso ex convento se construyó en 1538 por el arquitecto Juan Alameda a capricho de Fray Toribio de Benavente. Fue el primero que se edificó en el Valle de Atlisco, posteriormente conocido como Villa de Carreón. Y ellos se instalan en la parte media del Cerro de San Miguel, precisamente porque la parte baja de Atlisco, donde hoy se encuentra el Zócalo, el Palacio Municipal, era una zona de pantanos, entonces había mucho mosquito de dengue. Si un franciscano moría por picadura de dengue, tardaban muchos años para que otro padre pudiera reincorporarse aquí al convento. Su interior está compuesto por un claustro alto y bajo. En este último aún se conservan algunos frescos al óleo elaborados por manos indígenas de aquella época, mientras que su fuente, colocada al centro del patio, data del siglo XVIII. Podemos ver en la parte alta los brazos cruzados de San Francisco, precisamente, que son parte de los estigmas que
que él tenía. Vemos muy marcado lo que es el cordón franciscano y la puerta, ¿no? Inclusive vemos todavía la puerta original del año en que se construyó esto. Los rincones arquitectónicos nos hablan de toda la esencia evangelizadora del franciscano por convertir al indígena nuestro mexicano en la religión nueva que traían. A pesar de ser conocido como de San Francisco, realmente este exconvento lleva el nombre de Santa María de Jesús. Dentro de su iglesia se puede notar su hermoso retablo traído del Templo del Carmen, su techo de estilo gótico y esta pila bautismal indígena, la cual quedó como huella del ritual de Teocalli que se encontraba en la punta del Cerrito de San Miguel. También se habla mucho de los famosos túneles de escape que existían para conectar una iglesia con otra. Sí había pequeños túneles de escape para evitar una rebelión de los indígenas de la época, ¿no? Orgullo de la arquitectura poblana y de los atlisquenses, pero sobre todo una huella invaluable que el encuentro de dos culturas formó para la inmortalidad. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Así es. Una construcción verdaderamente majestuosa, espectacular, y si a usted le gusta practicar este tipo de turismo, no puede perdérsela. Ya saben, es en el municipio de Atlisco. Terminación 3345, saludos para Ezequiel y Juan Padilla Solís, que están en Paterson, Nueva Jersey, de sus papás y hermanos desde Ocotepec, Puebla. Vamos a la pausa, regresamos. Al volver, analizaremos la situación de las protestas en Irán. Además, la historia del delicioso cacao. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México, pronóstico meteorológico para mañana viernes. Para mañana viernes, 72 grados Fahrenheit, 22 centígrados, será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima, 44 Fahrenheit, 6 grados centígrados. Van a tener un día mayormente soleado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada 80 grados Fahrenheit, 26 centígrados, mínima 53 Fahrenheit, 11 grados centígrados. El día estará mayormente soleado. En Nueva York, 32 grados Fahrenheit, 0 grados centígrados será la temperatura máxima, la mínima 27 grados Fahrenheit, menos 2 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla esperamos 21 grados centígrados, 70 Fahrenheit como máxima, la mínima 7 centígrados, 45 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Así van a estar las temperaturas, deseándole un excelente día. Uno de los aportes importantes del continente americano al resto del mundo es el fruto del cacao, cosechado especialmente por los mayas. El cacao simbolizaba el vigor físico y la longevidad. Hoy en día podemos encontrarlo como base de muchos productos, sin embargo en su forma natural son pocos los lugares que se puede disfrutar. El cacao es prehispánico, es del tiempo de los antepasados, es el cacao que tomaba Moctezuma y lo utilizaba como moneda. Esto viene de los antepasados y mis antepasados siguen todavía trabajando el cacao. El chocolate derivado del cacao se usaba con fines terapéuticos. Los médicos mayas prescribían el consumo del cacao tanto como estimulante como por sus propios calmantes. Los guerreros lo consumían como una bebida reconstruyente y la manteca era usada como ungüento para las heridas. El cacao es una semilla que se va elaborando, viene en forma de mazorca, se desgrana, se hace de cuenta como el elote. Se desgrana, se pela, se limpia, se pone canela, azúcar, miel, piloncillo o panela, se prepara. Al ver que los granos de cacao se utilizaban como moneda y que los aztecas atribuían a su bebida virtudes reconstruyentes afrodisíacas, Hernán Cortés decidió explotarlo comercialmente, creando plantaciones en México, Trinidad y Haití, incluso en una isla de África Occidental. Desde esta isla, el cultivo del cacao se extendió a Ghana en 1879 y de ahí a otros lugares.
En nuestro estado, el consumo del cacao en forma natural sigue siendo vigente como una hermosa tradición. Como todos los jueves, nos vamos a enlazar con nuestro especialista en temas de política internacional. Llega el doctor Zidan Seraoui para explicarnos algunos de los conflictos cada día más que existen en el mundo. Adelante, Zidan. Hola, Isabela. La situación en Irán cada vez se pone más tensa. Claro, regularmente ha habido levantamientos, como cuando a la joven que fue asesinada por la policía, pero los levantamientos normalmente no han durado varios días. En cambio, en la actualidad, el levantamiento no solamente ya lleva varias semanas, sino que además se ha extendido en todas las partes del país y ha afectado a grupos sociales muy diferentes, estudiantes, la gente del bazar, grupos étnicos como los baluches. Inclusive han quemado una mezquita, lo que muestra que cada vez más hay una radicalización del movimiento. Sin embargo, ¿qué piden los manifestantes? Ni más ni menos la caída del sistema teológico de Irán. Pero además están levantando como símbolo el regreso del hijo del Shah Reza Pahlavi al poder. Probablemente no es la mejor solución para Irán, pero es el único líder en la actualidad que pueda aglutinar a todos estos manifestantes tan diferentes entre sí. Sin embargo, los discursos de Reza Pahlavi no son para aglutinar a la población. En un mensaje que lanzó al pueblo iraní, no solamente habló que tenían que seguir manifestando, que seguir en las calles, sino que habló positivamente de Trump, diciendo que Trump estaba detrás de ellos, apoyándolos. Probablemente no es el mejor mensaje para una población que durante casi 50 años ha visto a Estados Unidos como el principal enemigo. Y además, en el mes de junio pasado, cuando Israel bombardeó a Irán, Estados Unidos siguió con ese bombardeo. Así que probablemente no es la mejor salida para Irán. Pero sí, lo que está claro es que el régimen iraní está frente a un movimiento que difícilmente va a poder acallar. Muchísimas gracias al doctor Zidan Seraoui por este análisis y nos enlazamos contigo, Zidan, el próximo jueves. Con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Les comparto los saludos de Paulino Gómez desde Nampa, Idaho. Saludos y un fuerte abrazo a su mamá, Enriqueta Robles Alanis, que vive en Huehuetlán el Grande. Marisol Coto desde el municipio de Zacatlán. Saluda a su hijo Jorge Humberto Parra, que vive en Passaic, Nueva Jersey. Y Jaime Carreón manda saludos a su hijo Andrés Carreón Castrejón, que está en Brooklyn, Nueva York, desde la ciudad de Puebla. Gracias por habernos acompañado. Cuídense muchísimo, por favor. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos mañana para enlazarnos como lo hacemos todos los días, aquí en Enlace México.